la cerillera. Era la última noche del año y mientras toda la familia se preparaban para sentarse a la mesa rodeados de ricos manjares, en la calle estaba descalza ella, la joven vendedora de cerillas. La pobre llevaba el día entero en la calle. Sus huesecitos estaban ateriados de frío por culpa de la nieve. Y lo peor de todo es que no había conseguido ni una sola moneda. ¡Cerillas, cerillas! ¿No quiere una cajita de cerillas, señora? Pero la mayoría pasaban por su lado sin tan siquiera mirarla. Cansada, se sentó en un rincón de la calle para guarecerse del frío. Tenía las manos enrojecidas y casi no podía ni moverlas. Entonces recordó que tenía el delantal lleno de cerillas y pensó que tal vez podía encender una para tratar de calentarse. La encendió con cuidado y observó la preciosa llama que surgió delante de sus ojos. De repente apareció en el salón de una casa en el que había una gran estufa que desprendía mucho calor. ¡Qué bien que se estaba allí! Pero la cerilla se apagó rápido y la estufa desapareció con ella. «Probaré con otra», pensó la niña. En esta ocasión vio delante de ella una gran mesa repleta de comida y recordó los días que llevaba sin probar bocado. Alargó la mano hasta la mesa para tratar de llevarse algo a la boca. Y ¡zas! Se apagó la cerilla. Eran tan bonitas las cosas que veía cada vez que encendía una que no se lo pensó dos veces y encendió una tercera cerilla. ¡Oh!, exclamó la niña con la boca abierta. ¡Qué árbol de Navidad tan grande! ¡Y cuántas luces! ¡Es precioso! Se acercó a una de ellas para verla bien. Y de golpe desapareció todo. La pequeña cerillera rápidamente buscó una nueva cerilla y volvió a encenderla. En esa ocasión apareció ante ella la persona a la que más había querido en el mundo. Era su abuela. «Abuelita, qué ganas tenía de verte. ¿Qué haces aquí? No te vayas, por favor. Déjame que me vaya contigo. Te echo de menos». Y consciente de que la cerilla que tenía su pequeña mano estaba a punto de apagarse, la pequeña siguió encendiendo cerillas hasta que agotó todas las que le quedaban. Instante en el cual la abuela cogió dulcemente a la niña de la mano y ambas desaparecieron felices. La pequeña dejó de sentir un frío y hambre y empezó a sentir una enorme felicidad dentro de sí. A la mañana siguiente, alguien pasó junto al mismo sitio en el que la pequeña se había sentado y la encontró allí, rodeada de cerillas apagadas, inmóvil, helada por culpa del frío, pero con una sonrisa inmensa en su cara. «¡Pobrecita!», exclamó al verla. Pero lo que no sabía nadie es que la pequeña se marchó feliz, de la mano de su abuelita, hacia un lugar mejor. Es un poco triste este cuento.